Hola Jackson, ¿cómo Hola, estás? buen día, bien, bien. Bueno Jackson, hermosa música la que tocas e interpretas en tu guitarra. ¿De dónde eres Gracias. Jackson? Del Cesar, ¿Sí? ¿Y sí, desde ahí. cuándo estás por acá por Bogotá? No, ya 8 años ya. La primera vez que vine acá fue ese mismo año que vine a un festival de guitarra en la Universidad Pedagógica y bueno, estuve participando en una jornada y un festival bastante bonito y conocí un poco más la ciudad y ya a los meses me terminé viniendo del todo a vivir acá. ¿Y por qué te viniste de esa hermosa tierra hasta acá o para Bogotá? Pues sí, bonita y todo, pero tiene muchas limitaciones pues a la hora de, digamos, económicamente, por lo del trabajo, oportunidades laborales y todo, tanto pues diría yo que a cualquier persona, la juventud como a las personas ya de cierta edad también. Cuéntame, ¿tú sabías que aquí en Colombia hay un mecanismo de protección al cesante? No, ¿No? ¿Tú alguna vez has estado vinculado a un trabajo formalmente? sí, ¿Sí? ¿Y de pronto afiliado a una caja de compensación familiar? sí, creo que alguna vez en uno de los trabajos, la empresa que me contrató tenía alguna medida aseguradora o algo así. Y tú sabes que esas cajas de compensación familiar, cuando viene esta situación de cesante, de quedarse sin empleo, ¿te puede ayudar? No, no lo sabía. ¿No? Bueno, de pronto creemos que es por falta de conocimiento que las personas no acuden a estos mecanismos. Por eso quisiera invitarte a escuchar el Facebook Live de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Hola, ¿cómo están? Soy Greti. Bienvenidos a nuestro Charlemos un ratico con la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Hoy los invitamos a conversar un poco sobre el mecanismo de protección al cesante. Quiero contarles un contexto. La importancia de este tema radica en los siguientes datos, que son muy interesantes. Les quiero contar, ¿saben ustedes la cantidad de población en edad de trabajar? No lo tengo presente. 39.5 millones de colombianos están en edad para trabajar. ¿Y saben cuál es la población ocupada? No. No. Tampoco no. 23.03 millones de habitantes. Pero este dato es más sensible. ¿Saben cuál es la cantidad de personas desempleadas? No. 14.09 millones de habitantes colombianos, ¿sí? Entonces, estas cifras son bastante importantes para entender la importancia de este mecanismo de protección al cesante. Hemos querido traerles a ustedes nuestra historia personal, ¿sí? Pero para el efecto, queremos contarles unos datos de lo que es nuestra superintendencia del subsidio familiar desde el punto de vista también de los datos y de su planta de personal. Bueno, en esto yo creo que sí sabemos, Juanca, debe saber que nuestra planta de personal aprobada son de 149 funcionarios. Bueno, y de esos 149, ¿ustedes saben cuántos son empleados en carrera? Más o menos 40. Está cercana, 39. Muy bien, Lida. ¿Y empleados provisionales? 88 somos. 89. 89 casi. ¿Y de libre nombramiento y remoción? 29. 21, Lida. Muy bien, casi, casi. ¿Y contratistas, Juanse, tú que perteneces a esa familia? Diría que alrededor de 70. No estás ni tibio. 278 contratistas. Y bueno, ¿y cuántos empleos fueron a concurso de méritos? Más o Eso menos. sí fueron 86. 88. 88. Muy bien, pero yo aquí he mencionado varios conceptos, que empleado de carrera, que empleado en provisionalidad, que empleado de libre nombramiento o remoción, que contratista, pero salimos un poquito de qué se trata de eso y contémoslo a partir de nuestra historia. Te doy la bienvenida, Lida Bula es nuestra funcionaria estrella, es nuestra gestión del conocimiento de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia. Lida, yo creo que tú personificas el amor a esta institución. Sí, realmente. Así que sí. yo quiero que nos cuentes
tu historia y que nos cuentes a todos los que nos están escuchando qué es ser un empleado de carrera administrativa. Bueno, yo les voy a contar algo y es que sí, adoro esta superintendencia y adoro el sistema en general. He crecido en él, toda mi vida profesional ha sido en este sistema y ha sido muy interesante. Ingresé a esta superintendencia en octubre de 1985 a hacer mi judicatura. Estuve en la superintendencia como funcionaria de libre nombramiento y remoción, bien en el grado pequeñito en el que hice la judicatura o bien como jefe de división legal, a cargo al cual me ascendió un superintendente, yo creo que notando el amor que le ponía al trabajo. Y me fui en enero del año 1991. Volví en febrero del año 1999, el 1 de febrero, previo concurso por carrera administrativa. En ese momento la superintendencia ya tenía el nivel ejecutivo en carrera administrativa. Si quería ocupar un cargo como jefe de división, ya no de estudio y control legal como cuando me había ido, la superintendencia había sufrido la primera reestructuración, sino como jefe de división legal con algunos cambios, debía participar en un concurso. Participé en el concurso, fue una experiencia interesante. Entré a la superintendencia como jefe de división y estuve como tal hasta el año 2012. En el año 2012, en diciembre del año 2012, se produjo la expedición del decreto 2595 y con ese decreto se reestructuró nuevamente la superintendencia, cambió su estructura, obviamente, para que el nivel ejecutivo desapareciera. No sé si ustedes recuerdan que las normas exigían que el nivel ejecutivo, que las administraciones se modernizaran y este nivel ya no estuviera. Entonces, estos jefes que estábamos en carrera administrativa quedamos como profesionales en carrera administrativa. Ha tenido ventajas, la ventaja es la estabilidad, ¿no? Esto es uno de los objetivos de la carrera, lograr una profesionalización, una tecnificación en el ejercicio del servicio público. Igualmente, tener que ese trabajador tenga una estabilidad para lograr sus objetivos profesionales y de la entidad. Me ha permitido también tener una opción de ascenso, aunque yo la verdad no he ascendido en carrera administrativa como tal, porque cuando llegué era una visitadora 13 de libre nombramiento y remoción, era el cargo más pequeñito en esta superintendencia. Mi salario era menor que el salario mínimo legal vigente en la época para los del sector privado. Pasé a ser jefe de división y ya allí era de libre nombramiento y remoción. Cuando volví a la carrera y digamos que volví como jefe. Entonces no tuve la oportunidad de ascenso porque pues un jefe ya no podía ascender más. Solo a superintendente y sería un cargo de libre nombramiento y remoción, pero ya no un ascenso en carrera. Y cuando se reestructuró la superintendencia no salimos precisamente los jefes porque podíamos elegir quedarnos en nuestra carrera administrativa y podríamos salir únicamente por una mala calificación o por un proceso disciplinario. Entonces es un grado de estabilidad muy alto que hay que mantener con mucha responsabilidad, estudio, objetividad y ante todo con mucho amor por lo que se hace. La situación de nosotros hoy en día, pues tenemos muchísimos más funcionarios, estos que estábamos en carrera administrativa nos estamos yendo, ese es el alto número de provisionales que tenemos y la experiencia de la provisionalidad y de esa expectativa de carrera sí no la puedo contar yo, sino el doctor Juan Carlos, pues porque él es nuestro abogado provisional en la oficina de asesora jurídica. También es una persona muy responsable y muy querida y que también denota mucho amor por lo que hace, doctor Juan Carlos. Bien, después de los elogios de la doctora Lida, pues bueno, mi historia es Sí, no, un poco distinta. Y yo llevo, bueno, 4 años vinculado a la superintendencia, trabajando en esta oficina asesora jurídica en calidad de provisional. A diferencia de la doctora Lida, y como para poner un poco en contexto de los diversos escenarios que vamos a plantearles acá a las personas, en mi caso como provisional yo gozo de una estabilidad relativa, dado que depende pues primero del ejercicio juicioso de mis funciones y de las evaluaciones de desempeño, y segundo depende de la provisión del cargo que se da a partir de los concursos que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil. De hecho, en este momento se encuentra vigente un concurso que es el de superintendencias y mi cargo salió a concurso.
Este tipo de situaciones, digamos, genera por un lado, pues, un poco de zozobra, un poco de temor, pero también cierta expectativa por lograr, digamos, lograr esa posición de estar en un cargo de carrera, al igual que la doctora Lida, tener esas posibilidades de ascenso, tener esa posibilidad de ir creciendo en un sistema, entonces, pues, eso también genera un poco, pues, esas expectativas. Entonces, en esta posición en la que estoy, también quiero como invitar a toda la gente que nos está viendo para que participe en este tipo de concursos, teniendo en cuenta pues los datos que nos presentaste tú, Greti, de desempleo que le generan a uno como cierta tristeza. Entonces es importante que se tenga también en cuenta estos concursos como una posibilidad para acceder a un empleo público en condiciones de estabilidad y en condiciones, digamos, que brinde la ilusión de generar un ascenso, un crecimiento profesional. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Soy una creyente de la meritocracia y yo no sé, voy a empezar primero que Juan Carlos, estamos hablando como de varios tipos de empleo, ¿no? Uno que tiene muy buena estabilidad, que es el de carrera administrativa, uno que tiene una semi-estabilidad, que es el de provisionalidad, y no sabíamos entre el de Juan y el mío cuál es más o menos inestable, si el de libre nombramiento de remoción, que depende de un chasquido, de una decisión de pronto, ¿cierto? O el de Juan, que también puede ser dependiente de como de un término o de algunas circunstancias o factores como externos. ¿Yo qué les puedo contar de mi historia? Soy una creyente en la meritocracia, he pasado por varias lides y he sido empleada pública de carrera administrativa, funcionaria judicial de carrera judicial, y son unas ventajas grandiosas, poder acceder al servicio público, al servicio judicial, al servicio privado por el mérito. ¿Sí? Es una oportunidad importante que debe brindar el Estado, debe brindar los particulares a esta cantidad de 14.09 millones de personas cesantes. Frente a lo que es mi empleo de libre nombramiento y remoción, pues puedo decir como anécdota, Lida, que cuando yo salí del último cargo directivo, la primera llamada que recibí fue de una caja de compensación familiar. Interesante, ¿no? Las cajas son maravillosas. Claro que sí, aunque me sorprendió que me llamaran a mí porque pues no tenía las condiciones para acceder a ese maravilloso beneficio del mecanismo de protección al cesante, pero denoté la buena gestión y labor que estaba desarrollando la caja de compensación familiar, pero ese es un tema que vamos a tratar con más detenimiento. Esta es una de boca para todos los que están, los que nos están escuchando, y simplemente desde la perspectiva de un empleado de libre nombramiento y remoción en el que la estabilidad es bastante relativa porque es un cargo de dirección, de confianza y de manejo. La estabilidad depende precisamente de esas circunstancias, de oportunidades que nos dan a las personas cuando ya hemos tenido un cierto crecimiento en su carrera profesional, de ejercer un liderazgo al interior de instituciones tan bonitas como estas, de la que me estoy enamorando, Lida, gracias a tu transmisión, lo que extiendes frente a este sistema, lo que extienden funcionarios como Juan Carlos cuando se apasionan por este sistema, y como atrae a personas como Juan Sebastián cuando le dije, venga a trabajar y aprender sobre el subsidio familiar. Entonces, pues doy las gracias a todos ustedes por esa oportunidad de permitirme liderar incluso este espacio tan importante de poderles contar a ustedes esta historia. Ahora escuchemos pues la historia de Juan Sebastián. Muchas gracias, doctora Lía y doctor Juan Carlos. Buenos días para todos los que están escuchando. Contarles un poco de mi historia. He sido contratista, he sido trabajador independiente toda mi vida laboral. Tiene sus pros y sus contras, como cualquier posición de trabajo que podamos tener. En este caso, los pros que puedo mencionar son muy puntuales, como la flexibilidad, lo que me ha permitido poder contar con diferentes experiencias laborales que me han llevado a compaginar con otros compromisos, poder cumplir con tareas a la par de un trabajo que pueda tener, llámese compromisos en temas familiares, o como muchas de las personas que sé que nos están viendo también pueden pertenecer a redes cuidadoras o personas que son cuidadores, les permite manejar un poco su tiempo, y esa flexibilidad me ha permitido
también poder cumplir retos profesionales en educación y controlar también mi aspecto financiero. En este caso, pues claramente me ha permitido llegar a una estabilidad económica, sabiendo que podemos elegir realmente las posiciones y también los cargos pues, que queremos tomar. Ahora bien, no todo es color de rosa. Siendo trabajador independiente, tenemos unos contras bastante importantes. La falta de prestaciones sociales es uno de ellos, y si no el más importante, puesto que no nos permite planificar nuestra economía futuro o pensar en nuestra vejez. Muchos de los que hemos sido trabajadores independientes hemos tenido que optar por cómo vivimos ahora y no pensar en el futuro, sea porque si el ingreso no es suficiente o la oportunidad laboral se termina. Y en esto quiero hablar un poco de lo que es la flexibilidad, perdón, la estabilidad laboral. Y si bien el libre nombramiento y remoción es con un chasquido, nosotros, aunque tenemos un periodo fijo para poder ejecutar nuestras labores, si no se requiere más de nuestros servicios, pues prácticamente nuestro trabajo termina y quedamos en una posición de desempleo que pues no es gratificante para ninguna persona que está en esta posición. Y por eso es tan importante, justamente ustedes que nos están escuchando y viendo, que tengamos en cuenta el mecanismo de protección al cesante y esta ayuda y auxilio que nos ofrecen tanto el gobierno nacional como las cajas de compensación familiar, que nos permiten optar por diferentes componentes y trabajo. Pero para esto, Juan Carlos va a ser la persona que nos va a ayudar a entender un poquito la generalidad de este mecanismo, y como ya lo mencionó la doctora Gretti, es algo que iremos desmenuzando y iremos de lo general a lo particular en los próximos Facebook Live, en los que ustedes también sé que estarán participando. Así que Juan Carlos, cuéntanos un poco sobre este mecanismo tan interesante. Bien, Sebastián, bueno, muchas gracias a todos por contar sus historias. Lo que quisimos denotar acá también pues es mucho la importancia del mecanismo de protección al cesante, cuyo objetivo principal es básicamente dar una protección a aquel trabajador que queda en desempleo. Entonces lo que busca es generar una protección para que esta persona pueda de alguna manera revertir esos efectos negativos que tiene la situación tan compleja que es quedar en desempleo. Una de las primeras, digamos, efectos negativos principales que tiene el quedar desempleado es primero que ya uno como persona no tiene un ingreso directo y se ve afectado mi mínimo vital. El segundo es una desprotección en la seguridad social, particularmente pues en el sistema de salud, pues ya no existe un aporte a salud, entonces la persona queda desprotegida en ese sentido. Y por otra parte cesan, digamos, los aportes a la pensión. Entonces pueden existir muchas personas que estén a puertas de recibir su pensión y se encuentran en una situación de desempleo y les faltan pocas semanas. Entonces el mecanismo de protección al cesante busca de alguna manera aliviar en un cierto periodo estas circunstancias que son, digamos, que afectan a los trabajadores en este momento. Entonces, pero pues quien conoce quizás un poco más sobre este mecanismo, pues es la doctora Lida, que quizás dentro de su experiencia nos puede decir cómo se ha visto, cómo materializada la importancia de este mecanismo en la población desempleada. Bueno, realmente esto nació con la ley 789 del año 2002 como FONERE. En esa oportunidad lo que se pretendía era tener dentro del sistema de protección social una parte que protegiera al trabajador cuando perdía su empleo, como dijo Juan Carlos. Y allí teníamos varias opciones. Entonces teníamos una parte de capacitación, que era como el 25% del fondo, unos 35% del valor del fondo, era para efectos de ofrecer microcréditos para hacer, fomentar los emprendimientos y obviamente todo eso era para las personas que tenían derecho a ser parte del sistema de FONER, o sea, parte del sistema de protección. Y teníamos un 5% que daban los bonos o los beneficios económicos a las personas no vinculadas al sistema de cajas de compensación familiar y el 25% para estas personas. Con posterioridad, entonces, esto sufrió un vuelco y ese vuelco se lo dio la ley 1636 del año 2013, es decir, 11 años después. Y allí ya viene el sistema que conocemos, que Juan Carlos ya nos explicó, y tenemos unas líneas que se cambiaron, o sea, se adecuó el sistema a lo que se pretende dentro de la política de protección para los cesantes,
y tenemos que tienen acceso a este beneficio tanto los empleados que están dependiendo de los trabajadores, de los empleadores afiliados a las cajas, como los independientes que deseen efectuar aportes a las mismas. Y allí tenemos que dentro de los beneficios que pueden tener hay el tema de la capacitación que subsiste, tenemos un tema que es un beneficio económico que se le puede entregar, la protección a su sistema de seguridad social en los rangos que dice Juan Carlos y que después analizaremos cuando se mire cada una de estas protecciones, y también puede acceder a un sistema de gestión de empleo y de productividad. ¿Qué quiere decir este sistema de gestión de empleo y de productividad? Es decir, hay una organización en la búsqueda del trabajo, tanto de quien lo oferta como de quien lo demanda. Hay una oportunidad para que a estas personas que están buscando empleo se les genere unas capacitaciones para que puedan acceder a él, y es como a través de las agencias de empleo que pueden ser públicas o privadas, es la organización del sistema como tal. Entonces allí tenemos que los empleadores envían el listado de sus requerimientos para sus empresas, mientras que los trabajadores se inscriben con sus hojas de vida para efectos de buscar el empleo. La agencia de empleo lo que hace es hacer como el match entre lo que se está buscando y quien lo busca, y oferta las hojas de vida que puedan tener esas competencias para que sea el empleador que está buscando sus nuevos trabajadores el que decida a cuál de ellos puede vincular. Entonces, digamos que eso es como en términos generales lo que hoy es el mecanismo de protección al cesante. Entonces, recapitulando, tendríamos que este mecanismo de protección al cesante tiene dos finalidades, que sería mitigar los efectos que genera el desempleo, sí, y facilitar la reinserción del cesante en el mercado laboral. Y para eso, hoy por hoy, la ley 1636 tiene 4 líneas de acción, ¿cierto? Sí. Que me voy a permitir mencionarlas: el Servicio Público de Empleo, el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección del Cesante, la capacitación en condiciones de refuerzo y las cuentas individuales de ahorro voluntario de los trabajadores. Vamos a hacer, para terminar este Facebook Live, vamos a provocar a nuestros oyentes para que se enganchen en el próximo Facebook Live, para que escuchemos un poco más sobre estos 4 temas. ¿Qué quieres decir sobre el Servicio Público de Empleo para enganchar a nuestros oyentes que nos escuchen la próxima vez, Juan Carlos? Sí, bueno, pues frente al Servicio Público de Empleo, para decirle a las personas que nos están oyendo y sobre el cual vamos a profundizar, digamos que es una de las finalidades del mecanismo de protección al cesante, que la persona, una vez, bueno, se le entregan sus beneficios para aliviar esa situación temporalmente, pero lo que se busca es que con este servicio de empleo la persona se capacite y se reintegra a un empleo para que pueda garantizar por sí mismo su mínimo vital y sus condiciones, su pago por sí mismo de la seguridad social y demás prestaciones. Esa es como la finalidad general del Perfecto. servicio público. Lida, un tip sobre lo que es el FOSPEC. El FOSPEC es un fondo que se crearon y que administran las cajas de compensación familiar con la finalidad de otorgar beneficios a las personas mientras se encuentren cesantes. Ok. Y mi tip sobre las cuentas individuales de ahorro. Pues es un mecanismo muy interesante, Lida. Yo quedé asombrada que me dijiste que pocas personas han utilizado este beneficio. Quiero contarles que es un beneficio económico, ¿cierto? Es un beneficio monetario que es proporcional al ahorro que propicie el propio trabajador a título de cesantías. Luego lo puede hacer en un fondo voluntario, como lo puede hacer en el Fondo Nacional del Ahorro, ¿cierto? Entonces, escúchenos para contarles con más detenimiento cómo opera este beneficio económico. Y bueno, y tú cuéntanos entonces sobre el último punto. El último punto, que justamente hace parte de estos componentes y está muy ligado al Servicio Público de Empleo, son las capacitaciones. Estas capacitaciones son programas, prácticamente entendámoslo de esa manera, donde las personas pueden prepararse, tener los conocimientos más desarrollados para poder insertarse nuevamente en un ámbito laboral o reinsertarse en este y mitigar justamente, cuál es una de las finalidades de este mecanismo, el
el estar cesante de un empleo y así pues poder ser parte de un servicio público de empleo que permita poder encaminar nuevamente en un trabajo formal o como independiente, pero pues en un trabajo a este tipo de personas con las con las capacitaciones realizadas por parte de todos. Muy bien, entonces, si esto te interesa, por favor, conéctate a nuestro próximo Facebook Live, conéctate a nuestras cápsulas que te estaremos informando cuándo, dónde, cómo y en qué condiciones y qué temas trataremos nuevamente. Gracias por tu participación. Una cuña, Doc. Claro. Invitar a todos los que están participando hoy en día en el concurso para las superintendencias que estudien mucho, por favor. Y los que no lograron inscribirse a estos concursos, ingresen a la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil, la cual cuenta de manera permanente con un montón de concursos en diferentes entidades públicas para evitar que nosotros entremos en esta coyuntura tan dramática que es estar desempleado. Muy bien, gracias por esa cuña, perfecto. Gracias. Gracias.